5 ideas de cómo es que lo hizo con Eva. ¿Alguien que anotó? Número 1, ¿cuál fue? Primero, 2, 3, Lo que el enemigo te dice contradice lo que Dios te ha dicho. 4, Adormece los sentidos espirituales. 5. Finalmente la lleva a consumar con acciones el propósito que él tiene, el deseo que él tiene, ¿verdad? Y las consecuencias las vemos hasta en las generaciones. Muy bien. Ese fue el resumen. Fíjense, si lo hubiera dicho así, ya nos hubiéramos ido, ¿verdad? Fue el resumen de la primera conferencia. Ahora vamos a dar seguimiento con notas a tu manual y vamos a ver cómo es que esta semilla de mentira da fruto y multiplica, y cómo es que hoy la mujer tiene como centro de batalla el pensamiento. Diga conmigo, el pensamiento. El pensamiento. Opera de la misma manera con estas 5 formas que ya vimos, pero el centro de la guerra va a ser el pensamiento. ¿Está bien? Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen en sus notas? Sí. ¿Qué dice ahí? Muy bien. Pónganle una estrellita, un corazón, algo a ese pasaje, porque lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Entonces nosotros dijimos que la palabra que escuchamos es una sed que da fruto. Ajá. Satanás va a buscar venir y desarraigar la verdad para venir y plantar una semilla de mentira que dé fruto en el lugar de la verdad. ¿A que sí? Ok. Entonces, el pecado de Eva, o el error más grande de Eva, le decía hace rato a Joana y a Maggie, no fue el haber tomado del árbol. No inició cuando tomó del árbol que estaba prohibido. El gran error, como dice el apóstol Nazaro, el grande error fue haber escuchado la voz incorrecta. Ahí empezó su error. Y haber permitido que esa semilla diera fruto. No supo frenar la voz equivocada. Eso que vino como una voz en su oído se convirtió en un pensamiento recurrente. Su visión cambió, ¿se acuerda que lo hablé? Hasta llevarla al punto, dice, y vio que el árbol era bueno, que era agradable, que era codiciable, y comió. Los 5 sentidos naturales se activaron. Muy bien. Entonces, el error fue haber escuchado la voz incorrecta. Y eso es lo mismo que el enemigo hace con nosotros. Nos lleva a querer desarraigar la verdad, la semilla de verdad, para venir y sembrar en nosotros la mentira, y lo hace a través de lo que nos dice y la forma en la que operen nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, esto va más, te rebasa tus fuerzas naturales. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Tiene que ver con una fuerza y una autoridad que es superior a la tuya. Por eso ayer hablábamos un poco sobre empoderamiento y decíamos que el empoderamiento del que Dios nos habla trasciende a lo que la cultura nos dice. No es un poder que te otorga una persona o un grupo de personas en una posición privilegiada si tú estás en una condición desfavorecida. El empoderamiento, según Hechos, capítulo 1, versículo 8, es cuando el Espíritu de Dios viene sobre, ¿cómo? Sobre ti. Y da testimonio en ti, a través de ti, dice, hasta lo último de la tierra. Estoy parafraseando y estoy
tomando ideas del día de ayer, ¿ok? Porque el empoderamiento que la cultura da es en unas áreas, decíamos área profesional, área laboral, económica, etcétera, pero el empoderamiento que el Señor te da es en todas las áreas de tu vida. Es un empoderamiento absoluto. Entonces, la palabra de Dios nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El poder que Dios te da va más allá de lo que tu fuerza natural puedas tener. No sé si me explique. De lo que otro pueda venir y darte. Vas a tener batallas, vas a luchar guerras que solamente a través del Espíritu Santo las vas a poder vencer, porque muchas de estas batallas no tienen un fondo natural. Entonces no podemos pelear y sentir que el empoderamiento natural nos defiende de algo que se está peleando en lo espiritual. ¿Me explico? Entonces, por eso el empoderamiento genuino viene con el Espíritu, en el Espíritu, y no en lo social, no en lo natural, no en las relaciones significativas o las oportunidades que te den. Esto va más allá de lo que naturalmente se ve. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, sino poderosas, hacer contraste, en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es fortaleza? Dice ahí, tienes tus hojas. La fortaleza, la expresión de fortaleza define una posición de gobierno. El enemigo siempre va a buscar que después de que le cedemos una autoridad, venir e instalarse, colocarse en una posición de gobierno. Es decir, yo quiero gobernar lo que tú no gobiernas. ¿Me sigue? Sí. Y eso hace que se levante una fortaleza, un dominio. Si usted va a un castillo, o si usted ve y habla de guerras que se levantaban de pueblos contra pueblos o naciones, regularmente como una estrategia de combate tenían que levantarse fortalezas. Nosotros fuimos a Ávila, en España, recientemente, y la pastora Viviana nos llevaba ahí, y a mí me llamó mucho la atención. Yo grabé por ahí un videíto y me llamó la atención el grosor, y la altura de las fortalezas. Decía ella, antes venían los enemigos de esta localidad y saqueaban todo lo que había aquí, hasta que a alguien se le ocurrió levantar una fortaleza. Una fortaleza era levantada para cuidarte de los enemigos que venían afuera, para que no entraran y robaran lo que había dentro. Entonces era una forma de proteger que nadie viniera a invadir y tomar lo que estaba resguardado ahí. Cuando la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, nos está diciendo, y derribando, dice, para destrucción de la fortaleza. A mí me llama mucho la atención, porque lo que el enemigo hace es construir las fortalezas. Entonces, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, que ha sido deconstruido o deformado en nuestra identidad y en nuestro propósito, lo mantiene resguardado. Por eso la palabra también habla del hombre fuerte. Está hablando de una fortaleza que se levanta. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces dice, necesitas entender que las armas de tu milicia no son carnales, que carnal y físicamente, naturalmente estás limitada, pero que las armas de Dios son poderosas para derribar toda fortaleza del enemigo. Y luego dice, no se me distraiga. Luego dice, derribando, aquí nos dice cómo, dice, derribando argumentos, diga conmigo alguien, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, altivez, argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la fortaleza es definida como una posición del gobierno que el enemigo quiere poner en nuestras vidas para resguardar lo que está dentro. ¿Todo cómo comienza entonces? ¿Cómo es que el enemigo levanta una fortaleza? Hay algo que sucedió en tu vida y en la mía, que es innegable. Nadie te lo puede venir a contar porque tú lo viviste. Fue un abuso sexual, fue el abandono de un padre, fue una carencia económica que te llevó a vivir restringida, fue el dominio de alguien sobre ti que se impuso para hacerte vivir sin libertad como querías vivir. Pudieron haber pasado muchas cosas. El abandono de una madre, el abuso de poder de una persona, algo sucedió en nuestras vidas. Si yo me tomara, por ejemplo, o a mí misma, yo diría, yo viví, yo soy hija, la tercera hija mayor del matrimonio de mis padres, una de los tres, soy la mayor, y yo siempre luché, y ha sido, creo que hay una batalla asignada para mí, porque ¿cuántos sabemos que hay batallas asignadas? El espíritu de rechazo. Entonces, aunque yo sé que mis padres me desearon porque no podían tener hijos y que oraron por mí, y gracias a Dios, Dios me permitió nacer y me permitió ser hoy hermana mayor de otros dos que vinieron detrás de mí, siempre sentí de mis padres el rechazo. Mi papá quería que yo fuera médico, ¿no? A mi mamá no le importaba que fuera mientras yo tuviera dinero, porque mi mamá viene de un contexto familiar de mucha carencia. Ella es nacida en el Recodo, Sinaloa, y ella dice que se bañaba en el río porque no había ni siquiera agua. Mi madre estudió hasta tercero de primaria y aprendió a salir adelante y ser una comerciante, y así como ella, creo que hay muchos que a lo mejor no saben leer bien o escribir bien, pero las matemáticas se las trae al hilo. Entonces me crecí pensando que no daba el ancho para que mis papás me amaran, porque siempre me comparaban. En Sinaloa, de donde yo soy originaria, hay mujeres muy bellas, pero hay un cierto prototipo de belleza. Entonces la mujer es muy bien proporcionada, y yo la verdad es que no daba la medida, porque yo era demasiado delgadita, era muy flaquita. Entonces todas mis primas eran muy guapas, de ojos azules, de ojos verdes, blanquitas, ¿no? Muy bien proporcionadas, y pues yo era la flaca. No, digo, gloria a Dios, porque uno engorda como sea. Ya luego uno no sabe cómo adelgazar. Pero siempre me criticaban, entonces, Yukari, la que no tenía el cuerpo que debería de tener, la que era mejor Juanita, era mejor Griselda que ella, era mejor Lupita. Yukari no. Me acuerdo que una vez me pusieron un pantalón de esos pegados. Yo usé mi primer pantalón a los 13 años. Porque mis papás eran testigos de Jehová. Ese es un parte de mi testimonio hasta los 11 años. Entonces me lo prestaron unas de mis primas, póntela, y tú, y luego sigues tú, y me meto en el baño de mi abuela. Pues yo así, salí, se rieron de mí. Y eso me traumó mucho. Entonces viví con una baja autoestima mucho tiempo, porque ni por mis padres era reafirmada. Entonces siempre he lidiado con el tema del rechazo, a pesar de reconocer que soy una hija deseada. Y esto vino a suscitar una serie de eventos que me predisponieron a cosas que fueron pasando, porque el enemigo conoce tus debilidades. Entonces, tengo un novio, me siento querida, él abusa sexualmente de mí de una manera totalmente salvaje, y es que ninguna violación sexual va a ser buena. No quiero enredarnos tanto, pero eso fue un hecho, una vivencia mía. Lidiar con el rechazo, solamente les cuento estas dos cosas, y lidiar con la violación sexual. ¿Alguien me va a decir aquí que yo no lo viví?
Yo lo viví. Yo sé lo que se sintió la burla de mis primas, yo sé lo que se sintió el rechazo de mis padres, yo sé lo que se sintió el que me compararan con otras personas mejor que yo sé lo que se sintió. Eso sucedió y siempre fue parte de mis pensamientos. Quiero que te bases en lo que acabamos de leer. Y un pensamiento más otro pensamiento empezaron a hacer en mi mente un argumento. Yo decía, yo soy la violada, yo soy la rechazada y la malquerida, mis papás no me quieren, porque nomás andan viendo en qué momento la voy a regar. Mi padre es un hombre muy enérgico, hasta la fecha yo me le cuadro. Ese hombre yo le hablo de usted, porque la vez que yo le dije tú, me dijo, ven para acá. ¿Cómo me dijiste? Casi me llevaba la mano a pegarme en la boca. Le dije, es que fíjate que no. Me dijo, tú y yo no somos iguales. Que sea la última vez que me hablas de tú, porque la otra te reviento el hocico, me dijo. Hablando despectivamente como si yo fuera un perro. Jamás le dije a mi padre. Voy a cumplir 47 años el 14 de abril y hasta el momento yo le digo, dígame papá. Durante mucho tiempo ese hombre me debió respeto también a mí y amor. Y fueron heridas de rechazo. El enemigo lo supo y lo entretejió porque una cosa llevó a la otra. Al punto de que mi identidad estaba fracturada. Porque yo no me sentía ahí. Ese pensamiento con otro pensamiento se volvió en un argumento. El argumento es, ni soy querida, ni soy valiosa, ni soy importante, ni soy bonita, ni soy inteligente, porque mi mamá me decía, eres un animal. Eres un animal, me decía, no entiendes. Eres un animal, eres estúpida. Eres inútil. Repetía conmigo cada vez eso. Entonces imagínense el menosprecio para una criatura. Afirmaba lo que yo no era. Mamás, tengan mucho cuidado, porque de la semilla de su boca también siembran para sus generaciones. Puedes tener a tus nietos y ser la más consentidora, pero ellos van a alimentarse de lo que sembraste en su padre o en su madre también. Así es que hubo un argumento para mí, y era, no soy querida, no soy bonita, no soy hermosa, no soy valiosa, soy un animal. ¡Oh, eres un animal! Me acuerdo que me decía yo a mí desde los 10, 11 años. Y esto lo abracé con un espíritu de altivez. Cuando Dios quiere llegar a mi vida y romper la fortaleza con el conocimiento de verdad de Cristo, encuentra una fortaleza muy alta y muy ancha. Entonces, venir y romper eso fue una de las batallas más difíciles en mi vida, porque cuando dejaron de decirme estúpida o tonta o inútil o animal, me lo empecé a decir yo. Wow. ¿Cuántas cosas te has dicho a ti de ti misma? Ya no está tu papá, ya no está tu mamá, ya no está la abuela, ya no está el abuelo, ya no está el primo, ya no está el hermano. Pero tú sigues mirándote al espejo y sigues mirándote como crees que tú eres, arruinando lo que Dios ya vio de ti. Entonces la Escritura nos está diciendo, y derribando, ¿qué? Argumento, dice, para destrucción, destruye la fortaleza, derriba argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Es que todo empieza con algo que el enemigo provocó, un incidente, una situación que se provocó en tu vida, de heridas por cosas que nunca te pasaron, que deseaste. Más amor, más respeto, más afirmación, más cuidado, más presencia de mi padre y de mi madre.
o cosas que te sucedieron que nunca te debieron de haber sucedido. Las palabras, el abandono, el rechazo, el abuso, la violación. Y eso es una realidad. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Eso se vuelve un pensamiento, y aunque hay una verdad en lo que sucedió, el enemigo viene a reafirmar sobre eso una mentira. Ya no fuiste la que violaron, ahora eres la violada. Ya no fuiste la que rechazaron, ahora eres la rechazada. Ya no fuiste la que se equivocó y cometió un error, ahora eres la pecadora. Y te etiqueta, pone etiquetas sobre tu vida que impiden que tú te veas con los ojos que Dios te ve. Si este pensamiento y otro pensamiento se convierten en un argumento porque no fueron contrarrestados, entonces se suma la altivez del corazón y dices, a mí no me vas a venir a decir que yo no viví eso. No, pues no te puedo decir que no. Si me preguntas por qué soy broncuda, si me preguntas por qué soy fría en mis relaciones, yo te voy a decir por qué soy. Porque más de alguna vez me desbarataron. Ahí hay un sentimiento de altivez. Si tú me dices, lo voy a poner yo por ejemplo, es un ejemplo, no vayan a salir de aquí diciendo la pastora y el pastor. Yo no quiero tener relaciones sexuales contigo y a mí me cuesta que tú me toques. Es porque hay una altivez y me aprensé, hice mío el abuso que yo viví, la violación que yo viví. Entonces digo, Daniel, espérate. A mí, tener relaciones conmigo y de esta manera y con esta frecuencia y así, no, porque ya hay un bloqueo, porque ya existe un argumento y lo abrazaste con un espíritu de altivez. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo dice, hagamos una fortaleza para que cuando la verdad de Cristo llegue a la vida de ella, no puede entrar. Y entonces tú vienes y recibes, y el Señor te dice, eres mi amada, eres la niña de mis ojos. Tengo una palabra profética para ti, te llevaré, te usaré, te levantaré, y te doy el don de sanidad y discernimiento de espíritus, y he puesto sobre ti talentos, y vas a ver la gloria mía. Y tú lloras, recibes la semilla, pero cuando sales el enemigo te la quita. No entró, no cayó en lo profundo, no atravesó la fortaleza. Wow. Que el enemigo levantó sobre tu vida y la mía durante muchos años. Por eso dice, cuando tú derribes todo pensamiento, todo argumento y toda altivez que se levanta contra mi conocimiento, todo lo que se levanta contra mi verdad, dice, lleva cautivo el pensamiento, la batalla en tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Eso significa que más de alguna vez, cuando el pensamiento por lo que te pasó, por lo que te hicieron, por lo que otros no te hicieron, venga a querer alimentar el argumento y hacer más grande la fortaleza, el conocimiento de lo que Dios ha dicho de ti debe ser más fuerte. Tú debes de verte al espejo y decir, eso no lo diría Dios de mí. Cuando yo hablé con mi pastor Ofir acerca de este tiempo de guerra, me decía, el filtro para un pensamiento que no proviene de Dios es, ¿Dios me hablaría de la misma manera en la que yo me hablo? ¿Dios diría que soy una inútil para compartir su palabra? ¿Dios me hablaría por las etiquetas de mi pasado, por los errores de mis padres? No. Cada vez que el enemigo quiere venir a enfrentarme en un tema de rechazo, como yo sé que es una herida de mucho tiempo y ha sido una batalla asignada, yo digo,
No es eso lo que el Señor dice de mí. Eres un mentiroso. Porque quizás no soy una mujer perfecta, no hago las cosas como yo quisiera, pero tampoco soy una inútil, tampoco soy una estúpida y tampoco soy un animal. Entonces el pensamiento lo tomo y lo llevo cautivo a la obediencia de mi Señor. Y le digo, ven y destruye toda fortaleza que el enemigo quiere volver a levantar para tenerme esclava de lo que pasó hace muchos años. Sí, amén. Porque otros no van a pagar por lo que otros hicieron. Mis hijos no van a pagar por el error de mis padres. Mi esposo no va a pagar por el error del que me violó. Esa fortaleza se tiene que caer. Porque ahí es en donde el enemigo toma legalidad para hacerte vivir en círculos, una y otra vez. Lidiando con los mismos dolores, padeciendo con las mismas batallas. ¿Por qué? Me deja que le confiese algo muy personal. Aquí se queda, ¿eh? Cuando yo empecé a predicar, la batalla en mi pensamiento era tal que primero la tuve en el día. Qué feo predicaste. La gente no te entiende. Eres una inútil. ¿Cómo Dios puede usar a una mujer con esas deficiencias de carácter como tú? ¿Cómo Dios puede levantar a una persona que viene de situaciones tan difíciles? Y yo lloraba. Me llevaban al hotel, Dios lo sabe, me encerraba, me sentaba en una esquina o en la cama y me ponía a llorar. Y le decía al Señor, perdóname, soy un varón inútil, quiero a la gente, la lastimo, no tengo forma de decir, no debería de predicar así, si lo hubiera hecho de esta manera, si lo hubiera hecho de otra manera, si lo hubiera hecho así, Señor, ¿cómo pueden invitarme a predicar? No sirvo para nada. Y duraba rato, llorando. Mi hija es testigo de eso. Porque cuando yo salía, le dije, ¿lo hice bien? Hija, ¿tú crees que la gente recibió? Hija, lo que dije se entendió, fue importante. Era tanta la lucha en mi pensamiento que me iba y me sentía pequeñita, chiquita. Cuando yo aprendí que era una batalla con el enemigo en mi pensamiento, para que yo con mi boca dijera nada de lo que hice funcionó, era todo lo que el enemigo quería para venir a hacer infértil la palabra que había sido separada. Me volví mi peor enemigo. Y después fue en las noches. Estaba dormida y entre sueños oía, eres una estúpida. Nada de lo que hiciste estuvo bien. Y agarraba a mi esposo y le decía, ora por mí, por favor. Yukari, fuiste a predicar, el Señor se movió, el Espíritu Santo, ora por mí, porque lo hice mal. El peso de la ley. De creer que tenía que hacer algo extraordinario para ganarme una palabra de afirmación era tanto, la herida desde niña, el argumento estaba tan arraigado en mi ser que cuando el Espíritu Santo hacía algo yo no lo creía. ¿Me entienden? El Espíritu decía, yo quiero hacer esto, pero era mayor la fortaleza que resguardaba el dolor, el cansancio, el desapego, el rechazo que había vivido. Y me di cuenta que ese era el centro de mi guerra para afectar todo lo demás. Y que si yo no hacía algo, mi espíritu iba a quedar esclavo, ya no atado, de algo que iba a marcar mi vida y la vida de mis generaciones para siempre.
Entonces, lo que tuve que hacer fue, Señor, yo soy lo que tu palabra dice que soy. Y puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Y me puedo equivocar porque soy humana y soy perfectible en tus manos. No soy yo más que tú, sino simplemente un vaso de barro en tus manos. Y empecé a descansar en Dios para poder tener el equilibrio correcto sin permitir que esa batalla se diera conmigo, hermanas, una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que Dios se mostró una y otra vez. Mostrando su victoria. Entonces, esto es lo que el enemigo hace. Tú tienes en tus hojas ahí como un castillo, ¿verdad? Y tiene una posición que el enemigo ha ganado, resguardando pensamientos, ideas mentirosas contra la verdad de Dios, argumento, una estructura mental que ha sumado pensamientos, uno y otro pensamiento mentiroso y la altivez, que es la reafirmación de tu ego en cuanto a ese argumento. Dices, esto es la verdad. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Te vas a llevar de tarea esta dinámica. Quisiera dar tiempo, pero no lo tenemos en este momento, sobre cuál es el pensamiento recurrente que tú tienes y con el que batallas. 2. ¿Qué mentiras has escuchado que contradicen la verdad de Dios para ti? Decir, ¿qué se contrapone a lo que Dios dice? ¿Cuáles son los argumentos que ahora justifican esa mentira para levantar una fortaleza? ¿Y qué espíritu sostiene esa fortaleza? En mi caso fue el rechazo. ¿Está conmigo? Sí. ¿Cuáles son las verdades que deben ser reafirmadas para romper esa fortaleza? ¿Cuántos de ustedes van a hacer ese ejercicio en sus casas? Amén. Bien. ¿Alguna alcanza a identificar algo de lo que está aquí? ¿Ya lo empiezan a identificar? Muy bien. Ahora bien, la batalla no es solamente a través de nuestro pensamiento, con lo que somos, hacemos y tenemos para producir y gobernar, sino que la tirada del diablo es tu cimiento. Por eso él busca sembrar su semilla. Porque de lo que tú se has sembrado vas a producir, y si no lo gobiernas, él lo va a gobernar. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitamos saber que las batallas que usted y yo no seamos capaces de identificar serán guerras heredadas a nuestras generaciones. ¿Cuántas de las batallas que tu madre y tu padre tuvieron que no lo encararon, las has tenido tú? Cuando mi papá me dijo, papá, le dije, ¿por qué usted es así? Yo no recuerdo, le dije yo, la vez que yo estaba chiquita que usted me haya dicho que me amaba. ¡Ay! Ese hombre me envía palabras de afirmación. Eran heridas por las cosas que no tuve y hicieron que necesitaba y deseaba. ¿Está de acuerdo? Mira, hija, yo nunca lo tuve. Cuando murió la madre de mi papá, yo ya siendo ministro, me tocó lanzarme a Mazatlán. Le dije a Daniel, fuimos, se armó todo y llegué yo, ya anoche, pero llegué. Y le dije, papá, aquí estoy con usted, le dije, para lo que usted necesite, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí, dice, se va a cerrar, dijo el liberatorio. ¿Cómo? Le dije, pues apenas va llegando la de Tijuana, la de Tarita de papá, le dije, pero pues ahí está mi abuelo, fue la muerte de mi abuelo, el fallecimiento de su padre, de mi abuelo. No, me dijo, ya hablamos entre los hermanos. Y quedamos, dijo, que aquí se va a cerrar y mañana venimos y ya lo llevamos y lo enterramos.
Tú llegabas y encontrabas un quevedo y te decían, ¿cómo estás? Lo siento mucho. Me da gusto verte en medio de estas circunstancias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien. Y bésame para ti. Entre hermanos y primos, secos, inexpresivos. A papá le dije, yo no siento que sea lo mejor, yo voy a respetar lo que usted quiere, nos quedamos aquí, le dije yo. Mi abuelo, un siervo de Dios, era un hombre que amaba al Señor, podemos, no se diga más. Yo me respeté esa decisión de mi padre. Al otro día les dije a mis tíos, si me permiten, yo quisiera dar un mensaje. Dios me ha permitido ministrar en el velorio de mi abuela materna y en el de mi abuelo paterno. Porque mi herencia fue él. Cuando yo estoy ahí, ministro una palabra a mis tíos y a mis primos y los veo. Es su fruto. Vamos, se hace todo lo que se tenía que hacer. Me dijo, cuando murió tu abuela, yo me fui a la casa de mi padre a estar con él después del entierro. Mi padre inexpresivo. Ese hombre yo lo he visto llorar solo 2 veces, delante de mí. Inexpresivo totalmente. Me dijo, hija, tú me has dicho que porque yo soy así, cuando murió tu abuelo no fue ni al velorio. Entró en una depresión ese hombre por meses, pero no fue ni siquiera al velorio. Y le dijo a mi tía Abigail, a ver si vienes a arreglar todas las cosas de tu madre y a ver qué vas a hacer con ellas, o las regalas, o las vendes, o las donas, o las tiras. Pero no quiero ver nada de ella aquí porque le extraño y me hace daño. Inexpresivo. Un hombre que nunca abrazó un hijo. Un hombre que nunca abrazó una hija. Papá, es el velorio de mi amada. ¿Y qué? ¿A poco tengo que ir? A tu madre yo la lloro aquí en la casa, si se me da la gana. No fue. Me dice mi papá, y todavía me preguntas. Le dije, ¿sabe una cosa? Las batallas que usted no supo pelear me las heredó a mí. Porque me recrudecí en mi carácter por la historia de vida que tuve y por mis propias experiencias para convertirme en una mujer más fría. Aquí está mi hija. Y mi hija me decía, mamá, ¿me quieres? Y yo de broma, ¿tengo opción? Esa es a veces mi respuesta, sí, la voy a corregir. Me dice mi hija, mamá, ¿tú me amas? Bendito sea Dios que mi hija es una mujer muy sensible. E insensible no de mí. Sensible. Me dice, mamá, ¿me amas? Y yo le digo, Magali, no tengo opciones. Eres mi hija. A ver, me preguntaron a mí si quería amarte. No, te tengo que amar. Pero ya luego la abrazo y la beso, ¿verdad, hija? Sí. Lo que ese hombre no supo pelear fue una guerra, una batalla que el enemigo dijo, él me dio la legalidad para pelearla contigo. Y si tú no entiendes, con lo que ella vivió, tu madre vivió, tu padre vivió, más lo que tú has vivido, eso se va a volver una fortaleza que no va a dejar que tú termines de ver la transformación que el Espíritu quiere hacer en ti. Hasta que se levanta alguien y lo rompe. Y dice, no más. Diga conmigo, no más. No más. No más. Porque Él no viene contra ti, sino contra tu simiente. Génesis 3, 14 y 15 dice, y Jehová dijo a la serpiente, esta es la consecuencia, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la tuya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en la calcañar. ¿Cuál es lo cierto? Lo cierto es que Él no puede morderte más allá de donde te quite la vida. Entorpece tu caminar, te muerde el talón, te provoca una herida, pero no le está permitido dañarte más. Él te daña solo si tú le das la autoridad de llegar más lejos. ¿Me sigue hasta aquí? Sí, amén. El que está destinado a morir es Él. Amén. Cuando una hija de Dios se levanta con la Sí, voz amén. correcta, Amén. recuerda Su lugar. que está vencido. Sí, amén. Ahora fíjate, dice, no solamente hay una enemistad, hay una guerra entre tú y Él, sino entre tu simiente y su simiente. Por eso la semilla de verdad tiene que estar tan enraizada, tan arraigada y con tanto fruto que sea capaz de pisarle la cabeza a Él y sus mentiras. A partir del pecado, a partir de ese momento, dos simientes subieron en la tierra. Diga conmigo, dos. Dos. Y esas dos simientes están hasta el día de hoy. Una simiente que es la simiente de Dios, el linaje de Dios, y otra simiente que vino a deconstruir la simiente de Dios, a hacer un antidiseño. Si nosotros hiciéramos un estudio sobre las simientes, nos daríamos cuenta desde el linaje de Jesús hasta la fecha y del linaje que viene de Caín hasta la fecha. Dos simientes, el trigo y la cizaña, que ahora está mezclado como una forma en la que el enemigo roba lo que tú y yo producimos si no gobernamos. Entonces, ¿de qué manera roba la simiente? Número uno, pervierte la simiente. El trigo y la cizaña. Satanás sabe que no puede robar la simiente de Dios. Es por eso que va a buscar recipientes para meter su propia semilla a través del pecado. Si Eva le sirvió y fue la primera, puede replicar esa misma estrategia con los demás. Por eso te digo, cuida la batalla en tu pensamiento, los argumentos y la fortaleza que levantas. Porque Él va a buscar robarte la autoridad para venir y plantar en tu mente, en tu corazón, en tu vida espiritual la simiente equivocada. No seas la cizaña en medio del trigo. 2. Bloquea la matriz y la vuelve infértil. Vamos a encontrar a lo largo de la historia mujeres que fueron bloqueadas en su matriz para no producir hijos. Y tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Ana. Mujeres que tuvieron que entrar en una batalla emocional, física, para poder ser las madres que fueron. Incluso yo pudiera añadir ahí a Débora, que si bien la palabra no dice que fue una madre en lo natural, fue una madre de la nación huérfana. Es que yo vengo a hablarles a las mujeres que por algún caso no han podido tener hijos. No dejes que el enemigo venga a provocar tu infertilidad en la parte espiritual. Porque Dios nos hace ser madre de naciones. Amén. Es un hijo engendrado aquí. Viene y busca a meter a nuestras hijas espirituales y naturales en una infertilidad. Mujeres que se niegan a ser madres y la infertilidad la tienen aquí. Mujeres a las que el enemigo les bloquea con una situación de salud del vientre. Esos vientres los vamos a pelear ahora. Sí, amén. Porque la simiente del reino está en nosotros y a través de nosotros para establecer generaciones que habrán de pisarle la cabeza. Sí, amén. Amén. Hijos que se levantarán en su generación. Los pastores mejores. Sí, amén. Mejores
Sí, amén. Mis hijos y mis hijas andarán en la verdad y yo no tendré mayor gozo. Amén, amén, Señor. Ni tampoco mis hijos serán bloqueados en su fertilidad. Amén. Darán a los hijos de lo natural y en lo espiritual, y aquellos que lo natural no pudieron, en lo espiritual vendrán las multitudes, porque un hijo es todos los hijos. A Dios le basta un hijo para dar multitudes. Ni va a anular la simiente de Dios. Tampoco permitiremos que anule la simiente de Dios con mujeres que rechazan el derecho a la maternidad y ceden la legalidad en ello. Somos mujeres que saben parir hijos en lo natural y en lo espiritual. Amén. Porque entienden que estamos llamadas a dar vida y muerte. La mujer es matriz del reino. Sí, amén. Tenemos el privilegio y la bendición de ser matriz del reino. De allí que el pueblo de Dios, estoy en sus notas, sea Israel o la iglesia, sea representada por una mujer a la que se le da la comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Lo que Dios está diciendo es: sal. Tu mujer como matriz, tu mujer como iglesia, y tráeme a los hijos. Dame a luz a los hijos, reprodúcete. Pon mi simiente en la tierra, fructifica, multiplica, llena la tierra con mi verdad, produce y gobierna lo que yo te he dado. Satanás sabe que está derrotado. Sí, amén. Y va a buscar robar tu autoridad legal y legítima, con situaciones ajenas a tu voluntad, con situaciones que tú no quisieras, pero que quizás han sucedido o pueden suceder. Y tú y yo necesitamos que la percepción de Dios sea siempre la verdad que nos sostiene, la percepción correcta de Dios sea la verdad que nos sostiene todos los días, porque Jesús ya lo hizo. Fíjate, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, había una condena y un juicio. Quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él no puede dañarte más allá de donde tú no le permitas. Yo te dije que te aguardaras algo de lo que te comenté sobre el enemigo, cómo busca robarte la autoridad delegada. Quiero que pienses en eso. El enemigo va y busca la autoridad delegada del hombre. El hombre pierde la autoridad delegada. ¿Hasta aquí me sigues? Entonces el enemigo dice: yo asumo esa autoridad. Ya gané. Porque la autoridad a la que tú le delegaste me la cedió a mí. Entonces dice la Escritura que esa autoridad delegada, que fue autoridad para el enemigo, le viene y le da un poder. Diga conmigo, un poder. Un poder. Y entonces dice: el plan de Dios hasta aquí acabó. Terminó. Él tenía dominio sobre la tierra. Vamos a Mateo 4, 8 y 9, porque este es el cierre. Entonces llega Jesús, trata de matar a Jesús para evitar su nacimiento, y vemos cómo él va tratando de bloquear la simiente. Dice que cuando él es bautizado, ¿se acuerdan?
el Espíritu Santo baja y hace una afirmación. ¿Cuál es? Hoy escucha lo que está diciendo. Este es mi hijo amado. ¿Cuál es? Este es mi hijo amado. Dos cosas. Este Este es mi hijo amado. y es amado. El Padre está en ese momento alineándolo todo. Viene una guerra y una batalla sobre Jesús que se tiene que pelear. Y el Padre dice, este es mi hijo y es amado. Y lo dice públicamente. El Señor lo sabe y lo toma. Dice Mateo capítulo 4, versículo ¿qué? Dice así, que lo llevó otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto. Acuérdate que llevaba Jesús 40 días en ayuno. Tenía hambre, dice la Escritura. Seguramente estaba cansado. Y dice que lo tienta. Y cada una de las tentaciones es interesante aprenderlas porque es una tentación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en su ser. Pero dice el versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? La gloria de él. ¿Qué le mostró? Todos los reinos Del mundo. No, del mundo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba diciendo, todos estos reinos, la autoridad delegada me la delegó. Tengo poder sobre los reinos que el hombre levanta y la gloria de ellos. Y yo se los doy a quien se los quiero dar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Porque lo que el enemigo ha buscado desde el principio de los tiempos ha sido la adoración como una forma de vida, de engrandecerlo a él, de hacerlo protagonista de tu historia. ¿Hasta aquí me sigues? Es que lo que me pasó, soy esto, que sigues dando peor. Es que lo que no me hicieron, porque no te lo hicieron, fortalezas, la autoridad. Esto es lo que soy. ¿Qué más eres? La violada. ¿Qué más eres? La abusiva. ¿Qué más eres? La ratera. ¿Qué más eres? La prostituta. ¿Qué más eres? La drogadicta. ¿Qué más eres? La infiel. ¡Ah! Toma la autoridad y dice, todos los reinos me han sido dados y la gloria de ellos. Y yo te las puedo dar porque a mí me las entrego. Aquel que lo tenía que gobernar, que es el hombre, se dio sus montes para mí. Por eso el tema de profetas, de escuela de profetas de gobierno, a mí me viene haciendo un ruido en la cabeza. Porque creo que mucho de ese sentir va a ser recuperar el gobierno. Sí, amén. Que ya lo tienes sobre los 7 montes. Entonces Satanás está aquí diciendo, todo esto te daré, solamente haz una cosa. ¿Qué fue? Adoráis. Entonces está diciendo, oye, en lugar de que el hombre se tenga autogobierno y gobierne, yo la autoridad, solo haz una cosa, no te va a costar mucho trabajo, póstrate delante de mí, porque todo esto por eso lo cambiaría. Y dice la Escritura que Jesús, ahora escúchame, intercambiemos. ¿Para qué vas a la cruz? Por toda esta bola de gente que te va a condenar, por todos estos que no van a valorar lo que haces, ahórrate el dolor de venir y perder aquello que tú quieres. Eres Dios, eres rey, y yo te doy los reinos de la tierra. Intercambiemos. Es un mentir, un manipulador. Los reinos de la tierra a Satanás no le interesan. Le interesa robarte la autoridad y la adoración que tú puedes darle cuando ves a Dios más pequeño que aquello que te ha pasado. Y entonces, dice la Escritura, ya voy a terminar, que Jesús no lo contradijo, sino que dice la Escritura
que lo que hace es decir, escrito está, solo a tu Dios adorarás. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Y luego dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, lo viene y lo consolida, lo repite lo mismo que la palabra ya estaba escrito. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Dice que entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Qué hizo Jesús? Él le dice, si eres hijo de Dios, está diciendo quién eres, no qué puedes hacer y qué puedes tener, quién eres. Y si eres, entonces vas a hacer esto para tener esto. ¿Me están siguiendo? Sí. Son ideas que ya dijimos ayer. Y Jesús dice, necesito venir y establecer una verdad que tú conoces pero en la que no permaneces. Deuteronomios capítulo 6. Escrito está. Contra esta mentira que tú te has creído, solo a Él daré adoración eterna. Amén. Amén. Y dice que se fue y lo dijo. Cuando tú tienes una batalla o una guerra, vas a necesitar el recurso de la palabra de Dios para venir a recordarle al enemigo la verdad que él ya conoce. Y encarnar esa verdad tan en lo profundo de ti que no haya una manipulación o una mentira que te mueva de ello. Jesús dijo, escrito está. Y entonces dice que los ángeles después venían y lo servían. La desobediencia que entró en Génesis, me gustaría tener a alguien de alabanza aquí. La desobediencia que entró en el Génesis, con un hombre y una mujer que dijeron, hágase mi voluntad y no la tuya, fue contrarrestada por una verdad en el Getsemaní. Sí, es verdad. Cuando Jesús en medio de Wow. sentirse hincó delante de Dios y dijo, lo que el primer Adán empezó y no terminó, yo lo vengo a concluir ahora en la cruz. Hágase tu voluntad y no la mía. Lo que entra en un jardín sale por el otro. Jesús está diciendo, rindo todo lo que soy delante de ti, para que no se haga como yo quiero, como lo hizo Adán y Eva, sino para que se haga como tú quieres. Jesús dijo, pongo mi voluntad debajo de la tuya, Padre, porque quiero venir a regresarles a ellos con mi vida y con mi sangre la autoridad que Él les quitó. En ese sentido, el plan de Dios que fue bendecir, hacerte productivo y gobernar, Jesús lo vino y lo restauró. Porque Dios no tiene dos palabras, ni tiene dos planes. Dijo, tú creías que me habías vencido. Tú creías que a todas ellas les habías ganado, pero yo vengo a regresar conmigo el cumplimiento de mi propósito, el plan que Dios tuvo desde Génesis. Porque el plan de Dios fue regresarte a la. Y dice la Escritura que ahí fue donde Colosenses dice que venció a los principados y las potestades y las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y aquella acta que el mentiroso tenía, porque te hizo saber como verdad lo que te pasó, fue clavada en la cruz. Amén. Y dijo, no hay más condena. No hay más condena. Porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él no puede llegar más allá de donde tú le permitas. Yo vengo por ti, dice el Señor, y por tu simiente bendita, que habrá de darle la gloria a mi Padre que está en los cielos. Ponte de pie.
se lo por reúno en casa nuestros un montón. pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Tu paz